Muy buenas noches, les doy la bienvenida a una nueva edición de la meteorología aplicada a la navegación. Mi nombre es Luis Tino Hernández, todo en la náutica, en San Pedro, en mi familia, en todos lados me conocen como el Chino. El motivo de este curso me parece de un valor extraordinario, por dos motivos. Motivo número uno, quienes navegan están metidos en la meteorología permanentemente de principio a fin. ¿Cómo puede ser que navegue si no sepas de meteorología a la perfección? ¿Cómo es el comportamiento de los sistemas meteorológicos? Tenés que saberlo, no te queda otra. Estás metido en la atmósfera terrestre y la navegación depende fundamentalmente de lo que está pasando meteorológicamente. Número uno. Número dos, si hay un recurso que esté relacionado con la seguridad en la náutica, es la meteorología. Mira, hay un truco muy simple y es que vos podrás hacer práctica de maniobra en el agua, vos podrás hacer marinear tu barco de la mejor forma posible, vos podrás capacitarte en maniobras, todo lo que quieras, pero al final, cuando vos sabes de meteorología y sabés ver en el pronóstico meteorológico que viene mal tiempo y podés adelantar, postergar o suspender tu navegación, se acabaron todos los problemas. Por eso la mejor herramienta hoy día en relación con la seguridad es la meteorología. Por eso el título de este curso y por eso el entusiasmo que me da a mí cuando hablo con gente que navega de lo que es la meteorología. ¿Por qué es importante saber de meteorología? Bueno, ya lo sabés, está claro el tema de la seguridad, pero no pierdas de vista que saber de meteorología te va a dar una ventaja a la hora de correr regatas. Eso es contundente. Los cambios de viento en una cancha de regatas Barlosota, en un recorrido fijo ahí frente a Aeroparque. Imagínate entender qué cambios se van a dar cuando estás corriendo una regata Buenos Aires Punta del Este, Buenos Aires Mar del Plata, Buenos Aires Río de Janeiro, cualquiera de esas regatas. Si tenés la interpretación de la meteorología, hace la diferencia. Para quienes navegan a motor, la velocidad crucero, la velocidad ideal en cuanto a confort, consumo de combustible, rendimiento del barco, rendimiento de los motores, que se da, ponele, en un margen entre 18 nudos, 22 nudos, en ese rango, 18 nudos, 22 nudos, eso solamente lo podés hacer si tenés el mar llano, si tenés el agua plana o con poco oleaje. ¿Podría alguien pensar que un crucerista no le importa mucho la meteorología? Bueno, puede ser, porque como navega siempre en el delta, no está navegando a la velocidad de crucero estándar. En aguas abiertas, clave para llevar tu barco a Punta del Este en el verano, para llevar tu crucero en el verano, es saber el pronóstico meteorológico. ¿Qué Punta del Este? Para ir a Colonia. A Colonia, en un crucero o una lancha grande, estás en 30 minutos, 40 minutos, pero si hay ola, no. Si hay ola, cambia todo. Ya no podés navegar a esa velocidad, ya tenés que navegar más despacio, ya tardás en cantidad de horas, tardás en una cantidad exponencial de horas, el consumo se dispara al demonio y la autonomía queda totalmente degradada. Es muy importante para un crucerista también saber de meteorología. Bueno, ni te digo si va a navegar en el delta con invitados, ¿vale? Que tengan una previsión meteorológica y pueda disfrutar un fin de semana. ¿Viste? Había imágenes de veleros, mirá qué linda imagen. ¿Y escuché el sonido también? No, lo puse en mudo. ¿Sabés lo que es hacer una navegación de 48 horas, una navegación de 72 horas? Así es lo que es. Es espectacular poder diseñar tu navegación de esta manera. ¿Es posible? Claro que sí. ¿Sabés con la cantidad de alumnos propietarios de barco que hemos diseñado la navegación Buenos Aires-Piriápolis y dejamos el barco en Piriápolis y volvimos en buquebús y miramos el pronóstico y después hicimos una navegación como esta de Piriápolis para Mar del Plata y dejamos el barco en Mar del Plata? ¿Sabés cómo disfrutamos la cantidad de millas que disfrutamos? Pero siempre así, como esta imagen. ¿Y por qué? Porque sabés de meteorología, porque ves el pronóstico meteorológico y navegás con el pronóstico meteorológico. No, yo quiero navegar a la antigua, yo quiero toque lo que toque. Ah, bueno, está bien. vos elegís. Lo que pasa, que puede ser que caigas a esta situación. ¿Por qué saber de meteorología? Principalmente, tenés que saber de meteorología para evitar navegar con estas situaciones meteorológicas. Tremendo. No. Malísimo, me voy de acá. Tenemos que saber de meteorología, porque tenemos que evitar, me sorprendió un temporal. Quienes están participando acá, ¿cuántos de ustedes han estado? Me sorprendió un temporal. Y tienen más o menos unos pocos años dentro de la náutica, y fuera de la náutica también, escucharon. Nos sorprendió un temporal. ¿Cómo te puede sorprender un temporal? Si el mapa de predicción que te mandé, vos lo mirás,
y con 5 días de anticipación ya está el buen tiempo o mal tiempo. ¿Viste la super tormenta, el ciclón dentro de baja presión, bomba que se armó en Florianópolis hace 20 días atrás? Eso estaba 5 días antes, estaba en los pronósticos. ¿A quién sorprendió? Bueno, sorprendió al que no estaba mirando el pronóstico, sorprendió que aparecieron las noticias. Bueno, las noticias aparecen mágicamente, pero quien está siguiendo el pronóstico 5 días antes, tenemos que evitar el me sorprendió un temporal. Mira, te muestro, agarrás recortes, te metes en internet, en diarios, revistas y te fijas y van a aparecer un montón de noticias. Esto es una noticia del diario Clarín. El diario Clarín, como era cerca de fin de año, Clarín lo tituló Un milagro de Navidad y decía, las olas eran descomunales y por eso pensamos en morir nadando. Esta tripulación se subió a buquebús, en Punta del Este se subieron a su barco y vinieron navegando para Buenos Aires. Eran tripulantes como vos, como yo, o sea, gente normal, y muy probablemente hayan llegado al club o al puerto de Buenos Aires, hayan llegado con un auto media gama, con airbags, con cinturones puestos, y sin embargo, a la hora de subirse en Punta del Este del velero, no vieron el pronóstico o no supieron ver el pronóstico. ¿Entendés la diferencia que hay entre cómo nos manejamos en la seguridad en tierra firme y por qué no aplicamos eso en el agua? Tenemos que aplicar lo mismo. En tierra firme hagas la prepaga para toda la familia, vas con cautela, no cruzas los semáforos para que no te atropellen. ¿Por qué no aplicamos lo mismo en el agua? Tenemos que evitar que nos sorprenda un temporal. Sigo porque está interesante, porque esta es una muestra de un montón de casos que existen. Escuchamos que otro barco daba el alerta, entonces volvimos a chequear con la prefectura uruguaya. El personal de guardia en la prefectura no tiene preparación, o sea, no es un meteorólogo que está ahí. Lo único que recibe es partes meteorológicos, que capaz que vienen atrasados esos partes meteorológicos, o andás a ver quién hizo ese parte meteorológico. En el puerto de Sauce. Pero nos dijeron que siguiéramos tranquilos. Claro, ¿qué le va a decir el que estaba de guardia? De la mejor onda posible, que no nos quiso asustar. Dijo, seguí tranquilo. Solo reportaron un viento intenso. ¿Qué demonios será un viento intenso? A eso de las 8 de la noche vimos los refusilos en el horizonte. Estábamos jugados. ¿Vos te viste navegando de noche y refusilos? Qué miedito, qué miedo. Desde ese momento, las medidas de seguridad se sucedieron, pusieron todo en orden, se sujetaron. Bueno, por lo menos una buena, che. Me imagino que estos se sujetaron, que se pusieron arnés, ¿no? Y de alguna manera se resignaron a lo que podía suceder. Qué mal, qué mal. Resignarte a lo que pueda suceder cuando el día a día te manejas de una forma diferente. No te manejas así. Ir y navegar, ir y meterte en el río, en el mar, en la naturaleza, en la aventura, no tiene por qué tener en la ecuación el me voy a resignar. No tiene por qué subir una montaña y resignarte a que pase lo que pase. Acá tampoco. ¿Por qué te vas a resignar? Mirá el pronóstico. Una tormenta muy importante. No era para que en prefectura no estuvieran anoticiados. No era para que vos no sepas. El pronóstico, vos vas a ver el pronóstico de prefectura, del Servicio Meteorológico Nacional, vas a ver el de Uruguay, vos vas a ver todo. Y le vas a preguntar a prefectura, pero yo lo que te quiero transmitir es que vas a tener un espíritu crítico y vas a hacer tu propio pronóstico. Y vas al de Servicio Meteorológico Nacional. Y si hay alguna diferencia, ahí podrás ver y aprender por qué hay diferencia y quién tenía razón en la interpretación. Ellos o vos, pero sin crítica, digamos, simplemente para mejorar y para entender lo que pasa. Hacés ese pronóstico con Winguru, bienvenido, porque si cada vez que salís a navegar ves un pronóstico, no me importa cuál, dale, buenísimo. Y Winguru es un excelente pronóstico. Ahora, hay mucha diferencia entre ver lo que dice Winguru y entender lo que está pasando. Mira, por ejemplo, vayamos acá a la extrema derecha. Dice que el día 28 a las 21 horas, 4 o 5 nudos del sur. Eso dice Winguru. Y ahí me está diciendo cuál es la condición, pero no me está diciendo qué es lo que está pasando. Entonces podría ser que más allá en el tiempo la cosa empeore. Winguru no me está dando todo el panorama. Y eso es lo que vamos a estar trabajando acá. Vamos a entender la generalidad de la atmósfera, el sistema general, cómo se comporta. Y ahí es donde vas a entender que las tormentas no te pueden sorprender. No hay tormentas que se desarrollen de un momento a otro. De repente vas a ver que hay un centro de alta presión que abarca todo el territorio de la Argentina. Norte, el centro y la Patagonia. ¿Cómo puede ser que haya un centro de alta presión abarcando toda la Argentina y hoy a la noche o mañana a la mañana haya mal tiempo? No puede ser. Y eso te vas a dar cuenta cuando entiendas la generalidad. Cuando dije hoy a la noche, no, era en forma hipotética, porque va a haber tormentas mañana. Hay algunas cosas que no las podemos dejar dar por descartada, digamos. Hay unas cosas que no las tenemos que dar por hecho, o por lo menos no quiero darlas por hecho. Hay algunas cosas que tenemos que recorrerlas, aunque son básicas y quizás las aprendiste en el colegio o las aprendiste en algún curso o algo, pero yo quiero que pasemos por ese camino porque después lo vamos a estar trabajando todo el tiempo. Y eso es aspectos de la dinámica de la atmósfera que tenemos que tener presentes. Una de ellas es que la atmósfera tiene un gran espesor. Realmente voy a hablar de 120 kilómetros, 100 kilómetros, 80 kilómetros.
depende a lo que está refiriendo. Y esta gran extensión que tiene la atmósfera terrestre es justamente la responsable de que termine teniendo presión, de que termine teniendo peso. El aire es realmente muy liviano, pero dada su gran extensión, la gran extensión de la atmósfera, termina teniendo peso, de la definición de presión, fuerza sobre superficie, que es en promedio 1013,5 hectopascales. Este valor es casi anecdótico. Digamos, este valor es un valor promedio, pero mira qué promedio. Promedio en el planeta Tierra. Más latitud, menos latitud, en invierno, en verano, no importa. A nivel del mar, con 20 grados de temperatura, el planeta Tierra tiene una presión promedio de 1013,5 hectopascales. Ahora, este valor no me dice demasiado, no me dice mucho. Por ejemplo, si yo veo 1015, si yo veo registrado 1015, no necesariamente es una alta presión. En este momento el barómetro acá en casa dice 1010 hectopascales. No necesariamente es una baja presión. Hoy día, con los mapas de predicción, alta o baja es dependiendo de lo que tiene al lado, ¿entendés? Dependiendo de lo que tiene al lado, no dependiendo del valor. Obviamente, un 1025 hectopascales, obviamente es una alta, es un número exagerado, 1025, 1030. Por supuesto que un 995 hectopascales es una baja presión, o es una zona de menor presión. Pero yo lo que quiero transmitirte es esto, que el valor solo generalmente mucho no me dice. Antes que aparecieran estos modelos matemáticos y que aparecieran todos los recursos, que esto es algo muy novedoso. 15 años, antes, hace 30, 40 años, lo único que tenías para pronosticar era el barómetro, la presión. ¿Y qué estaba haciendo la presión? Hoy el barómetro no lo vamos a descartar, no vamos a descartar el barómetro. Eso es una buena herramienta a bordo, pero esa herramienta te va a decir lo que está pasando, mientras que acá en este curso y con la interpretación de los mapas de predicción vamos a estar viendo con 5 días de anticipación lo que va a pasar. Así que el barómetro casi está relegado a ver que se está confirmando el pronóstico que vos hiciste, ¿eh? Así que no lo descarto, pero tiene un nivel, un plano totalmente secundario. Ya que es la segunda vez que digo que los mapas de predicción son excelentes a 5 días de distancia, quiero hacer una aclaración al respecto. Enfoco todo este curso en lo que es evitar el mal tiempo. Por eso cuando digo que a 5 días los mapas de predicción son excelentes, me estoy refiriendo para pronosticar lo grueso, lo importante. Y con 5 días de anticipación te dice que va a haber mal tiempo, puede ser que haya mal tiempo, que haya condición severa o que haya mal tiempo no tan malo. A eso me refiero. ¿Sí? Y con 5 días de anticipación dice que va a haber mal tiempo, no va a haber buen tiempo. ¿Ah? Por eso es muy bueno. Un 80%, un 90% de precisión a la hora de decirte que el fin de semana va a estar bueno. Bueno, puede ser que no esté tan bueno, pero definitivamente no va a haber mal tiempo. ¿Ves? Eso es con 5 días de anticipación. Perdón, sigo con la atmósfera terrestre. Diferentes niveles, no importa. Acá lo único que me importa en estos niveles es la estratosfera donde estamos metidos nosotros. Perdón, la troposfera, la troposfera donde estamos metidos nosotros, ahí donde nos interesa. Y acá viene primera pregunta para el chat, y es una pregunta que es de la colección de preguntas con trampa, así que antes de escribir, ojo, algunos responden rápidamente y se llevan el premio por velocidad, pero no por precisión. Hablando de la atmósfera terrestre, ¿cuál es la fuente de calor de la atmósfera? Chan, el sol, la tierra, el sol. Bueno, venimos empatados, 2-2. Vamos a desempatar, vamos. Sol, tierra, la tierra. Acuérdense que di anuncio de que era de la colección de preguntas con trampa. ¿Y dónde está la trampa? La trampa está, tienen toda razón, sí, tienen toda razón. La temperatura de la superficie terrestre, sí, tal cual. ¿La temperatura? No sé si la temperatura de la superficie terrestre, así como una definición cerrada, porque de noche, bueno, sí, de noche también, porque de noche también la Tierra va a darle calor a la atmósfera, algo le va a dar. Bueno, de la pregunta, de la trampa, ¿sabes dónde está? ¿Sabes dónde está la trampa? Respondiste sol, estoy de acuerdo, tenés razón, pero la trampa está en que si la atmósfera fuese un ente, y vos le decís, che, atmósfera, ¿a vos quién te eleva la temperatura? Un ente con bastante poca conciencia, digo, ¿no? Alguien así con bastante corto de mentalidad y de percepción. Che, atmósfera, ¿a vos quién te calienta? ¿A vos quién te eleva la temperatura? Y la atmósfera te va a responder, ¿a mí? ¿Eleva la temperatura? La superficie de la Tierra. ¿Pero el Sol? No, yo el Sol lo desconozco totalmente. La radiación solar pasa a través de la atmósfera terrestre sin producir ningún cambio. Calienta la superficie de la Tierra. Y es la superficie de la Tierra la que calienta a la atmósfera. Por eso, la fuente de calor de la atmósfera es la superficie de la Tierra. Mirá, voy a hacer zoom para ver si lo podemos ver mejor. Imagínate que en superficie de día, la Tierra esté en el orden de los 20 grados de temperatura. En la medida que voy ascendiendo, en la medida que voy para arriba, a 3.000 metros de altura, hay 20 grados bajo cero. ¿Por qué? Porque me alejé de la fuente de calor. Y así sigo subiendo, alejándome de la fuente de calor, y sabes que por ahí a la altura que vuelan los aviones hay 50 grados bajo cero, 60 grados bajo cero, porque nos hemos alejado de la fuente de calor. ¿Ah? Así que era verdad, era el Sol, pero lo que yo quería responder, la respuesta que quería era que es la superficie de la Tierra la que eleva
temperatura de la atmósfera. ¿A qué altura está la presión media? Si pensamos en que en superficie hay 1013,5 hectopascales, ¿dónde está la presión media? ¿Está a 60 kilómetros de altura? ¿Está a mitad de la atmósfera? Como si fuese, digamos, no sé, una columna. Vos tenés una columna, ¿no? Y agarrás y la cortás a la columna por la mitad. Una columna que pesa 600 kilos. La cortás justo por la mitad. Y vas a tener 300 kilos en la parte de arriba, 300 kilos en la parte de abajo. Acá pasa lo mismo. ¿Dónde está la mitad del peso de la columna de aire que forma la atmósfera? ¿A qué altura está la presión media? ¿A qué altura crees que están los 500 hectopascales? Esta no tiene trampa. Lo que sí es que quizá alguno no sabe dónde sacar la respuesta. Poné la imagen de la atmósfera. No, ¿cuál? ¿Qué me querés que te dé la respuesta? ¿Cuál? ¿Esta? Listo. Ahí está. Ahí está. ¿Qué querés? ¿Ahí? ¿Querés a 60 kilómetros? ¿Los 500 hectopascales? Sí, los 500, Horacio. ¿Los 500 dónde están? Sí, eso, los 500. Claudio, los 500 hectopascales, ¿dónde están? 5 kilómetros, dice Rodolfo. Y bueno, sí, muy bien. 5 kilómetros. El número, claro, 8 o 10 kilómetros, Gustavo, ¿no? 8 o 10 kilómetros, ¿no? 500 metros. Sí, ya sé, Eduardo, quisiste decir 5.000 metros. El número es afortunado. La presión media, su número, los 500 hectopascales, es un número que es una casualidad, porque 500 hectopascales están a 5.000 metros, a 5 kilómetros. Para recordarlo, está buenísimo porque es 5,5. ¿Sabes por qué es esto? ¿Sabes por qué no está a 60 kilómetros de altura, en mitad del peso de la atmósfera, como el ejemplo de la columna cortada por la mitad? Porque la fuerza de gravedad atrae a la gran mayoría de los componentes de la atmósfera y los trae a la troposfera. En la troposfera, por gravedad, te da la mayor densidad, la mayor cantidad de componentes están ahí. Y es así que la mayor cantidad de situaciones en la atmósfera meteorológicas se dan en este espacio, en esta zona. Ahí está como va disminuyendo, no sé, a 25 kilómetros de altura no hay prácticamente aire, hay 100 hectopascales a 25 kilómetros de altura. Así que lo que destaqué de la atmósfera terrestre es que tiene un gran espesor y por eso tenemos presión. Destaqué que la presión media está a 5 kilómetros de altura, a 5.000 metros, esta es la presión media. Y destaqué algo muy importante, es que la temperatura disminuye con la altura. A medida que me alejo de la superficie de la Tierra, la temperatura disminuye. La dinámica de la atmósfera, ¿sí? Permanentemente, cómo está funcionando la dinámica de la atmósfera, está dada gracias a que la radiación solar pasa a través de la atmósfera sin producir ningún cambio, como decíamos recién. Y lo que va a suceder es que va a calentar la superficie de la Tierra. Calienta la superficie de la Tierra. La superficie de la Tierra calentada, a su vez, por conducción, calienta el aire que está en contacto con esa Tierra caliente. Las partículas de aire se llenan de energía en contacto con la Tierra caliente. Y al llenarse de energía, se aceleran entre sí. Aumenta el volumen, como el globo aerostático. ¿Viste? Le calientan, le meten más aire, le calientan el aire que tiene dentro del globo aerostático y al calentarse asciende y por convección calienta capas altas. Y vos podrás decir, pero Chino, acabas de decir que a 5 kilómetros de altura hace 30 grados bajo cero, ¿de qué calentamiento me estás hablando? No, bueno, lo que pasa es que calor, científicamente, es energía. Y si tenemos algo de energía a 5 kilómetros de altura, está dada por convección. El 0 grados no es ausencia de energía. El menos 272,5 era, ¿no? Creo, siempre me confundo. Menos 272,5 si no me equivoco. Es el cero absoluto en donde no hay energía. Si hay algo de energía en capas altas, está dado por convección. Esta es la dinámica de la atmósfera. Todo el tiempo pasa esto. Y esto nos lleva a cuál es el motor que pone en movimiento la atmósfera y nos permite a nosotros navegar a vela. El motor es la dispar distribución de temperatura que hay respecto a la latitud. Diferente latitud tiene diferente distribución de temperatura, tiene diferente distribución de radiación. Si tomamos un haz de radiación solar de, no sé, 5.000 kilómetros de diámetro, por decir algo, 5.000 kilómetros de diámetro, tomamos un haz de radiación solar, impacta en zona ecuatorial, entre trópicos, con 5.000 kilómetros de diámetro, impacta uno a uno, entre trópicos, que depende de la época del año, pero digamos en el Ecuador, ¿sí? El Sol está tan lejos que ese mismo haz de radiación solar viene con el mismo ángulo, porque está realmente lejos, así que el ángulo es el mismo, eso no cambia, es el mismo haz de radiación solar que teníamos recién. Ahora, en altas latitudes, por la curvatura de la Tierra, esta energía se distribuye en una zona mucho más grande. A pleno mediodía, en altas latitudes,
es igual que en nuestro amanecer, en nuestro atardecer. Por eso algunos de estos lugares, sobre todo en el hemisferio norte, se lo conoce con el nombre de el país de las sombras largas, porque a pleno mediodía los objetos, las personas, las cosas, proyectan sombra igual que proyecta la sombra el sol a la mañana temprano o a nuestro atardecer. Hay un déficit de energía en altas latitudes, en el hemisferio sur también, respecto a zona entre trópicos, en que hay un superávit de energía. Increíble. Hay un superávit de energía entre trópicos respecto a los polos, que hay un déficit de energía. Y vos decís, ¿se va el planeta al demonio? Bueno, de a poquito lamentablemente está pasando, pero no por esto, porque esto el planeta lo tiene bastante arreglado. El balance energético el planeta lo logra, por un lado, gracias a las corrientes oceánicas, que llevan el agua fría de altas latitudes hacia zona ecuatorial y lleva el agua caliente de zona ecuatorial a altas latitudes. Esto logra un balance energético. Es un arduo trabajo que hacen las corrientes oceánicas para lograr el balance energético. Pero el principal trabajo lo hace la mismísima atmósfera, porque entre trópicos el aire calentado asciende y en capas altas se va a altas latitudes. El aire frío de zona polar, el aire frío es denso, es pesado, tiene movimiento vertical descendente. En los polos todo el tiempo, todo el año, todos los días y toda la noche el movimiento vertical es descendente. Ese aire frío es denso, pesado, y lo que va a hacer en superficie es dirigirse a zona ecuatorial, zona entre trópicos. Y esto se da permanentemente, y esto es lo que logra el balance energético del planeta en el cual podemos vivir gracias a esto. Esto fue observado por el señor Hadley, por lo tanto se bautizó a esta célula, se la bautizó con su nombre, las células de Hadley. Son justamente estos sectores de la atmósfera en el que el aire caliente de zona ecuatorial en capas altas se va para los polos. Y esto se da en el polo norte, en el polo sur, delante de la pantalla, atrás de la pantalla, se da en todo el planeta. ¿Lo tenía ahí? En todo el planeta. Un maestro de matemática inglés, ¿será que observó el comportamiento realmente de la atmósfera? Se habrá preguntado si era por las diferentes estaciones del año, por la rotación de la Tierra, por la rotación de la Tierra sobre su propio eje, los diferentes continentes o los diferentes océanos. No sé por qué habrá entendido Ferrel que las células de Hadley existen, pero dijo Ferrel, ojo, porque en los 30 de latitud, dice, yo estoy de acuerdo con Hadley, hay ascenso del aire entre trópicos, pero ojo, porque en los 30 hay descenso del aire, dice Ferrel. Y estas son las células de Ferrel. También dice, estoy de acuerdo con Hadley, el movimiento del aire frío de los polos yendo hacia el Ecuador, ¿no? En todos lados, esto en todos lados, esto en todo el planeta. Dice, entiendo el aire frío yendo hacia el Ecuador, pero ojo, porque en los 60 tenemos también ascenso del aire. Estas son las células de Ferrel. Nos toca de muy de cerca el descenso del aire de los 30, porque nosotros estamos acá en el Río de la Plata, estamos en 34, así que está muy cerca para nosotros, es muy importante. Y nos toca también muy de cerca en los 60, porque es el sur de la Argentina, hay Tierra del Fuego, por ahí andan los 60, así que es algo muy familiar para nosotros estos 30, estos 60, y lo vamos a estar trabajando. Por eso quiero unas observaciones antes de meternos en tema. Y ahí tenés todo el panorama, como te decía, delante de la pantalla, detrás de la pantalla, en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, esto es todo el planeta durante todo el año. Y va a sufrir modificaciones según sea verano o invierno, que todo se va un poco más para el norte en nuestro invierno, todo se va un poco al sur para nuestro verano, todos los temas se corren. Cada poco nos vamos metiendo para nuestro pronóstico meteorológico. 7 elementos de un pronóstico meteorológico completo. Y yo te doy tiempo para que los pienses, vos empezás a enumerarlos y los vas a encontrar, ¿sí? Y que después mandás un WhatsApp, como pasa siempre. ¿Cuáles eran los 7? Siempre hay alguien que al día siguiente te pregunta. Pero están, los conoces. Mirá, la presión, el viento, la temperatura, la humedad, nubosidad, precipitación y visibilidad. Son los 7 elementos base de un pronóstico meteorológico completo y lo que vamos a estar trabajando nosotros. ¿Querés poner sensación térmica? Nah, ¿qué vas a querer poner sensación térmica si vos navegás y sabés que navegando no hay sensación térmica? ¿Qué estás navegando, en ceñida o en popa? Y la sensación térmica fundamentalmente por la intensidad del viento. Térmica no, pero sí estos 7 elementos. Y como meteorología es una carrera universitaria que lleva 4 o 5 años, nosotros no podemos profundizar en cada cosa porque no, es un curso, no es la carrera. La propuesta que te hago es que descartemos con sentido común la mayoría de estos elementos y nos quedemos con lo más importante. Pero fíjate que no es gran cosa lo
que no es revolucionario lo que te digo. Ahora vas a decir, estoy de acuerdo. Mira, voy de a poco. Voy mechando cada uno. La propuesta que te voy a hacer es la siguiente. Temperatura. La propuesta para la temperatura es que si en tu pronóstico el viento que estás pronosticando tiene una N, pienses en calor, ¿entendés? Si en tu pronóstico de viento norte, ¿qué va a ser? Calor. Norte, el noreste, el noroeste, el noroeste. Si tiene una N, calor. Bueno, pero ¿qué época del año? Pensalo vos, en verano, con viento del norte, mucho calor. Un día como hoy o como ayer, con vientos del norte, ¿viste cómo estaba? Agradable. ¿Por qué te crees que este fin de sábado, este domingo y lunes hizo el calor que está haciendo? Porque viento del norte, no es por otra cosa. No es por cuando hay viento del norte es calor. Podrá ser más, menos, pero yo lo que quiero que entiendas es que navegando a nosotros no nos interesa mucho cuál es el número, porque vos navegás y si tu pronóstico ves que hay vientos del sur y estamos navegando en enero, sabés que vas a navegar con bermuda, pero que vas a llevar una campera rompeviento, porque si sopla viento del sur, por más que sea enero, va a estar fresco. Exagerado. No, pero una camperita rompeviento va bien. Ahora, ¿hace falta con viento del sur en pleno julio yo te diga el valor que va a haber de temperatura baja? No hace falta, porque vos vas a ir a navegar con todo el abrigo que tenés. Te vas a poner la ropa térmica, te vas a poner un buzo de polar, te vas a poner el cuello polar, el gorro y traje va completo. Y no te importa si hace 5 o menos 5, porque para navegar llevas todo lo que tenés. A eso me refiero con la temperatura, ¿viste? Y que en una S, sur, es frío. La humedad, cuando el viento viene de tierra, es seco. Y cuando el viento viene del mar, es húmedo. Simple. Hay una excepción a la regla. La excepción a la regla es que el aire que viene pasando por sobre Brasil está pasando sobre muchos ríos como el río Amazonas, el río Iguazú, el río Paraná, el río Uruguay, y es la excepción a la regla. El viento del norte para nosotros es húmedo. Nubosidad. Cuando identifiquemos un centro de baja presión, vamos a entender que tenemos nubosidad y vamos a entender que tenemos precipitación y vamos a entender que la precipitación reduce la visibilidad. ¿Viste qué fácil lo directamente resolvimos de esa manera? Hay nubosidad secundaria, irrelevante, y esa nubosidad no es la que me preocupa. La que me preocupa es la nubosidad que hay donde veamos que hay mal tiempo. Donde vemos que hay mal tiempo, entonces ahí tengo que pensar en la nubosidad más severa, en precipitación y en visibilidad reducida por precipitación. Bueno, también vamos a tener visibilidad reducida por niebla, pero eso tenemos que ahondar un poco más. Casi todo el trabajo que vamos a tener tiene que ver con el viento. La presión es el detonante, pero el viento es lo que nos interesa fundamentalmente. La presión, la definición que quieras, peso de la capa de aire, lo que quieras de la presión. A mí lo que me interesa de la presión es cómo se grafica a la antigua, cómo se diagrama un mapa de isobaras a la antigua. Ya no se hace más esto, Ahí están los mapas de predicción que te pasé hoy, ya no se hace más. Pero para que se entienda la magia de esto, que ahora lo hace un modelo numérico, te cuento cómo hacía antes un meteorólogo. Muy probablemente haya meteorólogos que sigan haciendo esto, porque las estaciones meteorológicas reportan cada 3 horas, hoy siguen reportando cada 3 horas. A la antigua se sigue haciendo. Cada 3 horas se sigue reportando estos 7 elementos. Y mira, las estaciones que simulé en este mapa, en esta carta, las estaciones no son muy diferentes a la realidad. Mira, estas son todas las estaciones meteorológicas que van reportando de cada 3 horas. Vuelvo al gráfico mío. Quien está de turno en la parte de meteorología del Servicio Meteorológico Nacional, quien está de turno le toca poner en cada una de las estaciones el reporte que le hicieron de los 7 elementos. Pero lo que más le interesa de los 7 elementos, lo que más le interesa volcar es el valor de la presión. Y una vez que volcó en cada estación meteorológica el valor de la presión, lo que sigue a continuación es marcar con un lápiz y unir todas las estaciones meteorológicas que tienen igual valor de presión. Y queda dibujada de esa manera una isobara. ¿Qué es una isobara? Es una línea que une puntos de igual presión. En el caso del mapa de predicción que imprimiste, en ese mapa de predicción ya directamente es un modelo matemático que pone sobre toda la cartografía. A la antigua era sí o sí a completar con las estaciones meteorológicas que hay y los espacios vacíos con la experiencia del meteorólogo que estaba de turno a llenar las estaciones que no estaban. ¿Sí? Qué sé yo, no sé, por ejemplo, esta es una isobara de 1035 y ponele que acá le falta información. Tiene suficiente experiencia como para saber que la lógica de la naturaleza es que redondea ahí y listo, a otra cosa. ¿Por qué 2 dígitos para 1035? Porque así están los mapas de predicción, porque así se habla en meteorología. Como no existe en condiciones naturales, escuchá, no existe 1135 hectopascales, no existe. No existe 935 hectopascales. Bueno, sí existe, pero son huracanes. Un huracán es 945, así que muy probablemente exista un huracán 935. Pero en condiciones normales no existe. Simplifican la vista y te ponen nada más que 2 dígitos para 1035, 1030, 1025, 1020, 1015, 1010. Y ahí
ahí, una vez que dibujaste todas las isobaras y todo el cuadro de isobaras que hay en tu mapa de predicción, te quedan dos zonas bien marcadas, bien claras. Una zona en donde el peso del aire, de la atmósfera, es mayor porque ahí pesa 1035 hectopascales, alta presión. Y una zona en donde comparativamente es más liviano, baja presión, porque aquí el gran domo que hay por encima de Uruguay, ese gran domo es más liviano que el que está sobre Córdoba, Santa Fe. Y que esto es una baja presión, esto es una alta presión. Y vos ya sabés, vos ya sabés antes ya de la charla, vos ya tenés bien claro, porque estás arriba de este planeta, que las altas presiones son buen tiempo y las bajas presiones son mal tiempo. Ahora lo que vamos a ver es por qué es así, o por lo menos parte de la explicación, o una forma de explicar por qué esto es así. Y todo depende del movimiento vertical, o al menos una forma de verlo, ¿no? Depende del movimiento vertical del aire. Yo tenía recién un mapa de predicción, tenía la alta a la izquierda, la baja a la derecha, y ahora va a ser lo mismo, pero en forma paisada. Te pongo el mar ahí para que se entienda, agua, ríos, mar. Esto podría tener una gran extensión. Y ahí tengo la atmósfera, ¿no? El aire, la atmósfera. Esto podría tener una gran extensión. Por ejemplo, no sé, 1500 kilómetros. Es el Río de la Plata, pero podría estar hablando escala provincia de Buenos Aires, pero también podría estar hablando escala la Patagonia, la Argentina entera. Podría ser así. A la izquierda tengo la alta presión. Ahora la vista es apaisada. Y yo te decía, todo se trata del movimiento vertical del aire. Y la pregunta ahora es, ¿cuál es el movimiento vertical del aire en un centro de alta presión? ¿Porque tenías la información antes o por lo que estuvimos hablando ahora? Pensá un poco, ¿cuál es la característica de la alta presión? Pensá en la característica de la alta presión de noche. Por favor, que no te engañe el sol del día, que no te engañe que a las 3 de la tarde, por tener cielo despejado, puede ser que te engañes y creas que las altas presiones son calientes o que hace calor en una alta presión. Porque la noche más fría hasta ahora fue una noche con 5 grados bajo cero en el Gran Buenos Aires y la noche estaba radiante. Las altas presiones son frías. Por eso lo que están respondiendo hasta ahora es que, salvo iPhone, está bueno, iPhone dice que asciende. Está bueno, incógnito, Gonzalo. Descendente, porque son frías. Alta presión es fresco, Horacio. El tema es que algunos nos confundimos con que a las 3 de la tarde hace calor, pero en realidad la verdadera esencia de la alta presión la vas a ver a la noche cuando se pone el sol. Las altas presiones son frías. El movimiento vertical del aire en la alta presión es descendente, desciende el aire en la alta presión. Si yo mando un dron con un barómetro y lo mando a 5.000 metros de altura al dron, el dron me va a decir que a 5.000 metros de altura, dice, lo tengo con Bluetooth, obviamente, si no, no lo puedo manejar, ¿no? Y lo mando a 5.000 metros de altura al dron, tiene un barómetro, si tengo Bluetooth, y me dice en la pantalla de la réplica, la repetición del barómetro, me dice 500 hectopascales. Genial. Ahora lo que voy a hacer con el dron es acompañar en el movimiento vertical descendente de la masa de aire, lo voy a hacer descender al dron a esa velocidad, a ese ritmo. Vamos, ¿por qué no me hace caso? Ahí va. A ese ritmo lo hago descender al dron. ¿Y qué me va a decir el barómetro? El barómetro me va a decir 600 hectopascales, 700, 800, 900, 1000 y finalmente cuando llega a mis manos el dron va a decir 1035 hectopascales. Movimiento vertical descendente. Al descender se comprime. Y yo te pregunto, ¿cuál es la resultante térmica de un aumento de presión? Y antes que me respondas, quiero ejemplos caseros. Vamos de nuevo. ¿Qué pasa con la temperatura cuando aumenta la presión en algo? Y quiero ejemplos caseros. Cuando aumenta la presión en algo, ¿la temperatura aumenta o disminuye? Aumenta la presión. Antes que me respondan, y frío o calor, quiero que piensen en el ejemplo casero. Vamos. No, ningún. Están todos respondiendo y nadie me dice un ejemplo casero. La pava, ¿por qué la pava, Marcos? ¿Qué pasa con la pava? La olla a presión, me gustó, Horacio. La olla a presión. Hervir el agua, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Ignacio, con hervir el agua? ¿Qué pasa? El agua del auto está bajo presión y no hierve. No sé si... No nos metamos en mecánica, me armás lío. Sí, porque el laburo de mecánico. No, ahora no, laburado de mecánico. Y las tapas las mantienen en presión alta para que el agua no hierva. Por ejemplo, el auto funciona con el agua a 105 grados. No llega a hervir por la presión que le tiene el sistema. Pero ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay algo que está regulando la temperatura, ¿eh? No, quiero otro ejemplo casero. No, me gusta el inflador, me gusta. Me gusta la olla de Marnicot. ¿Qué pasa con el GNC del auto? GNC del auto, ¿qué pasa, Gustavo? Cuando te están cargando GNC, aumenta la temperatura del tubo me gustó, que lo contiene. Aumenta, olla a presión. Bueno, ¿qué tengo yo? Mira, ¿qué tengo yo? Aumento de presión igual elevación de la temperatura. Ejemplos caseros, lo que trajiste vos, el inflador de la bicicleta, la olla Marnicot. Perdón, Walter, por mi motor nafta, y yo conseguí una imagen de motor diésel. La combustión del diésel
se da por la gran, no se da por chispa como la nafta, se da por la gran compresión que hay en la recámara. Aumenta la presión tanto que entra en combustión. Perdón que es un motor naftero, es en realidad. Bueno, movimiento vertical descendente. Porque desciende, se comprime cada vez más. Se mostraba recién un buzo, ¿viste? Un buzo, cuando se mete en grandes profundidades, con un poco ya alcanza, tiene cada vez más agua arriba, por lo tanto tiene cada vez más presión. Acá pasa lo mismo, el aire al descender tiene a su vez cada vez más aire arriba y se comprime. La resultante térmica, para los ejemplos caseros que vimos, es que se calienta. Y al calentarse el aire, paréntesis, como no habíamos dicho que era frío, sí, en un sistema frío puede haber calentamiento. Dentro de un sí, no te olvides, no lo dije nunca, tenés que pensar que la alta presión es un gigantesco domo que puede abarcar toda la Argentina, que puede tener 100 kilómetros de altura, ¿entendés? Esto que está pasando es en un nivel más bajo, en un nivel que dentro de ese sistema, por compresión, te da el calentamiento, pero sigue teniendo la identidad fría. A la noche va a estar frío. Calentamiento. Y al calentarse, el aire tiene, mirá que viene esta parte de la imagen, ¿no? Le doy clic y tiene más capacidad de borrar la nubosidad, ¿viste? Qué bárbaro. PowerPoint a full, ¿eh? Aparece el cartel y las nubes se borran. ¿Desapareció las micro gotas de agua que forman una nube? ¿Desaparecieron? No desaparecieron. Desaparecieron a tu vista. Se han transformado. La alta presión es buen tiempo porque se borra la nubosidad, dado que hay movimiento vertical descendente, hay calentamiento por la compresión y evapora la nubosidad. Claro. Cuando llega el aire a superficie, no le queda otra que irse para algún lado. Se dice que las altas presiones son divergentes porque el aire sale para afuera de la alta presión. ¿Y para dónde va? Va para las bajas presiones. Y las bajas presiones son como un agujero, pero para arriba. No es del todo verdad, pero bueno. A la baja presión le llega aire de todos lados. Se dice que las bajas presiones son convergentes. El aire converge en la baja presión. ¿Y qué va a hacer el aire en la baja presión? No le queda... Sí, esto es el viento. Sí, totalmente. Luisa, este es el viento. El aire yendo de la alta a la baja es el viento que nos permite navegar a vela. Que le complica la vida al crucerista de motor. Bueno, no le queda otra a la baja presión que ascender. Ahí tenés el viento, Luisa. No le queda otra a la baja presión que ascender el aire. No es tan fácil, pero digamos para simplificarlo. No le queda otra que el ascenso del aire. Y ahora es toda la misma canción, pero al revés. Movimiento vertical ascendente. ¿Cuál es la resultante térmica de la descompresión? Al ascender se descomprime. Claro, tenía 1010 y va a terminar teniendo 500. Descomprime. Más ejemplos. Hay más ejemplos de lo que sucede con la descompresión que los que trajiste de compresión. Trajiste de compresión varios caseros. Hay más ejemplos caseros de la descompresión y el enfriamiento que lo contrario que vimos recién. Disminución de la presión, descenso de la temperatura. Sí, el desodorante, el desinflar un globo. ¿Qué globo tenés? La heladera, el matafuego, la garrafa. Estuvieron viendo mi diapositiva. La heladera, el aire acondicionado, el matafuego. La carga del matafuego tiene un anticongelante porque si no se le congelaría la boquilla. Y el desodorante, cuando lo activás 10 segundos, se enfría, porque está comprimido y cuando descomprime, ahí enfría. Empieza a haber gotitas de condensación. Que el mejor ejemplo, para mí el mejor ejemplo es el aire acondicionado, que siempre tiene la manguera esa que drena el agua de la condensación que se produce. Es el mejor ejemplo, ¿no? Una garrafa, me acuerdo una vez que entramos a liberar la garrafa porque estaba oxidada y el dueño la queríamos desechar a la garrafa y le empezaron a vaciar. Tuvimos como un montón de tiempo vaciándola y se enfriaba toda. Terrible lo que se enfriaba esa garrafa. Al final desistimos del plan. El que más me gusta es el aire acondicionado que tiene la manguerita esa que drena la condensación. ¿Qué condensación? La condensación que se produce cuando el movimiento vertical ascendente descomprime, se enfría, condensa y forma gotas de agua en suspensión, que son las nubes. Las nubes son gotas de agua en suspensión. El excedente lo precipita. Hay precipitación de lluvia, hay precipitación de granizo, ¿sí? Precipitación de lluvia, de granizo. La precipitación de las gotas de agua y del granizo arrastran aire. Ese arrastre de aire es la conocida ráfaga. Ráfaga no es una racha, no es un aumento del viento, porque sí, ese aumento del viento que venís navegando y aumenta cada tanto el viento. No. La ráfaga es el arrastre viscoso producido por la precipitación intensa de lluvia y de granizo. ¿Y cuánto puede soplar? Cualquier cosa. ¿20 nudos? Sí. ¿30 nudos? Sí. ¿60 nudos? Sí. Por eso el Servicio Meteorológico Nacional, nadie lo sabe, nadie te puede predecir cuánta ráfaga va a haber. Entonces, ¿qué dice el Servicio
Servicio Meteorológico Nacional dice ráfaga. Probabilidad de alerta meteorológico por tormentas intensas, abundante precipitación de lluvia y granizo, ráfaga. Y vos decís, ¿ráfaga? ¿Qué significa? Que puede soplar cualquier cosa. Esto es lo más importante de todo el curso, ¿sí? Porque si yo quiero que vos evites navegar con mal tiempo, lo que te estoy diciendo es que no me gustaría que estés navegando cuando soplen 60 nudos. Y habitualmente, a quien lo sorprende navegando 60 nudos es porque es una ráfaga. Así que esto va a volver y va a volver y lo voy a trabajar y lo vamos a trabajar mucho. Fenómeno eléctrico, bueno, ya es que te parta un rayo, ya es el colmo de los colmos. Ahí tenemos entonces las dos zonas, ¿no? Zona de alta presión con buen tiempo por el movimiento vertical descendente y la zona de baja presión con mal tiempo por el movimiento vertical ascendente. Asciende, se descomprime, se enfría, condensa, el excedente lo precipita. Hay tal devolución de energía en la atmósfera que esas tormentas generalmente van a ser de gran intensidad. Bueno, les cuento. Son las 22 horas, vamos a seguir a 22:10. Si alguien se tiene que ir, saluda por chat, la clase va a quedar grabada. Y ahora nosotros vamos a poner manos a la obra, que esto es lo más divertido de este curso, y tenés que agarrar tu mapa de predicción. Si lo imprimiste en papel, genial. Si lo podés tener en otra pantalla y seguir esta pantalla, la pantalla mía, juntos, es buenísimo, mejor. ¿Sí? Si tenés una computadora al lado y puedes dibujar en la computadora, mucho mejor. Y si no, hacelo mentalmente. ¿Qué vas a hacer? Sería bueno que mañana seguimos con este mapa de predicción y podés tener para dibujarlo, ya sea la computadora con el Paint o con alguno de esos elementos o impreso, mejor. Vamos a trabajar con el mapa de predicción. Vamos a buscar los centros de alta y de baja presión. Ese es nuestro objetivo. Pero, 5 aclaraciones antes. Antes vamos con 5 aclaraciones. Así que paren las rotativas. No arranques todavía. Vamos con aclaración número 1. Este mapa de predicción del GFS de la NOAA lo vas a encontrar en la página china. Walter, sí, por eso quedan grabadas las clases. Este mapa de predicción lo vas a encontrar en chinonautico.com. Vos googleás chino náutico y aparece meteorología, escuela. En meteorología están los mejores enlaces de meteorología, según mi interpretación. Presionas ahí, meteorología, y aparecen los mejores enlaces de meteorología. El número 1, por supuesto, es GFS de la NOAA, Océanos y Atmósferas en Estados Unidos. GFS es Global Forecast System. ¿Sí? A veces, Sistema de Pronóstico Mundial, Sistema de Pronóstico Global, es una sigla arbitraria, digamos, genérica. No. La NOAA se ve que la NOAA lo patentó, GFS en la NOAA. ¿Sí? Global Forecast System, genérico. No, es la NOAA. Cuando te dice GFS, cuando ves en Winguru, que dice que se basaron en GFS, cuando ves Ojimet, te dice GFS, cuando ves Windy, que puedes optar por el europeo o por GFS, es el mejor mapa de predicción. Bueno, el europeo está ahí cabeza a cabeza ahora. Pero el tema es que este mapa de predicción, ese modelo matemático, viene corriendo en la década del 60. Después te cuento más, porque si no, no llegamos. Cuando vos presionás ahí, tenés los próximos 6 días, los próximos 5 días. Y yo elegí la que tenemos, elegí una que va bien con el ritmo de la clase. Digamos, pasado mañana estaríamos viendo justamente este pronóstico. Estamos pronosticando con anticipación y vamos a ver cómo se da todo pasado mañana. Dice issued, ¿cuándo fue confeccionado? Fue confeccionado el 20 a las 00. ¿Entendés cuándo es el 20? Hoy es 20 a las 22. ¿Sabés cuándo es 20 a las 00? Es a la madrugada, anoche, a la noche. El 19 a las 12 de la noche. Qué lío que armé. ¿Sabías que se dejaron de vender los pasajes aéreos a las 00? Porque la gente llegaba el otro día. Bueno, me fui por las ramas, me colgué. Esto confeccionado a las 00 de hoy. En realidad, Z significa GMT UTC. O sea, que en realidad es 21 horas de anoche. Ahí fue cuando fue cocinado. ¿Cuál elegí? ¿Elegí la de hoy? ¿Elegí la de mañana? No. Elegí la del día 23. O sea, el día 22 a las 21 horas. ¿Se entiende? Porque Z es hora universal y nosotros estamos con 3 horas de diferencia. Listo. Aclaración número 2. Aclaración número 3. Y ahora sí anda a tu mapa de predicción. Anda al Pacífico. Ahí frente a Chile, Perú, Chile, norte de Chile. Anda ahí. Y yo quiero que mires la línea gruesa con 2 dígitos. ¿Qué es eso? Una isobara. ¿Y qué es esto? Otra isobara. ¿Y qué es esto? Otra isobara. La isobara de 1028 hectopascales, la de 1024 hectopascales y la de 1020. ¿Qué son estas líneas finas que acompañan a la isobara de 28 y de 24, más o menos acompasadamente, la isobara fina de 1000
1026 hectopascales y esta es la de 1022 hectopascales. ¿Viste? Le ponen 2 dígitos para que no esté toda contaminada la imagen y ponen isobaras cada 2 hectopascales. Una con número, otra sin número. Una gruesa, una fina. Genial, genial. ¿Lo viste? ¿Lo tenés? Bueno, fíjate bien que hay una línea fina que corta a las isobaras en forma impune. No hay caso. Dice, no me importa nada. Yo las corto las isobaras. Esta línea fina tiene 3 dígitos y distingue 2 tonalidades diferentes. Te voy a pedir el esfuerzo mental de no ver. Te las muestro. Y ahora te digo, haz el esfuerzo mental de no verlas estas, porque no es la que vamos a trabajar por lo menos hoy. ¿Ah? Por ahora me interesa la línea gruesa con 2 dígitos. Aclaración número 4. Y tiene que ver con la identidad, porque la tarea es identificar las altas y las bajas. Y no te di mucha pista. Te voy a dar la pista ahora. 4 y final. A las altas presiones las vas a identificar por... las bajas también, perdón. A las altas presiones las vas a identificar porque tienen generalmente forma elíptica. Puede fallar. Me refiero a la isobara cerrada, o el grupo de isobaras cerradas, tienen forma elíptica. Mientras que en la baja presión, las isobaras o el grupo de isobaras cerradas tienen forma redonda. ¿Ah? Esto puede fallar, ¿eh? Puede fallar. No siempre se cumple. Tamaño. Las altas presiones abarcan una gran extensión y vos me dirás, ¿qué sé yo que es una gran extensión? Bueno, te vas a dar cuenta ahora cuando trabajemos. Mientras que las bajas presiones abarcan una dimensión menor. Ahora vamos a trabajar. ¿Qué sé yo? Puede ser que una baja presión de gran extensión tenga la provincia de Buenos Aires y una alta presión tenga toda la Argentina. Eso sería un buen ejemplo. Esto dejamos para completarlo pasado mañana. Pasado mañana completamos eso y vamos finalmente a la escala. Esta no falla, la escala no falla. Escala ascendente o descendente. Y para explicar qué me refiero con ascendente y descendente, te tengo que mostrar. Si vos haces sobre la pantalla, sobre tu carta impresa, si vos haces un trazo de esta manera y ves que los números van subiendo, ¿qué hay ahí? Una alta. Porque vos haces un trazo que lees 1014, 1016, 1020, 1024, 1028. ¿Qué hay ahí? En cambio, si vos venís de acá y decís 1016, 1008, 1004, 1000, menos de 1000, ¿qué hay? Una baja. Entonces, la escala, según cómo te muevas, en cualquier sentido que te muevas, mira, ¿ves? Ahí va descendiendo, es una baja. Acá va ascendiendo, es una alta. Vos te moves ahí, esta no falla. Ante la duda, esa es la mejor. Ahora sí, mentira, te dije 5 aclaraciones, pero eran 4 nada más. Pero por las dudas me guardo siempre una. Ahora sí, vamos a tu mapa de proyección y tenés que localizar, por la identidad, tenés que localizar los centros de alta y de baja presión. ¿Dale? Vamos. Para los que no pudieron imprimir ni tener pantalla, les pongo la pantalla acá y hagan así con el dedo en la imagen. Veo las isobaras cerradas de la alta presión abarcan una gran extensión y tienen forma elíptica, o al menos no tienen forma redonda. Las isobaras cerradas, ¿cómo te mentí? Son 22.10. Bueno, ya terminamos pronto. 22.15. Las isobaras cerradas de una baja presión abarcan menos extensión y son más redondas. Ante la duda, va a hacer un trazo así con el dedo y vas, o con la lapicera en el papel, y vas a ver si la presión sube o baja y ahí te vas a dar cuenta. Yo veo 2 altas presiones bien marcadas, quizá una tercera por ahí. Veo una baja, 2, 3 bajas bien contundentes y quizá un par de bajas que no se ven del todo y ya están escondidas. ¿Vamos a comparar? ¿Comparamos? Comparamos. La habías visto, es así. Esa tiene todo, ¿eh? Redonda, chica, es una linda baja presión. Esa alta presión, si pudiste descubrir la de Patagonia, esa también abarca una gran extensión. Esa baja presión, viste que hay pronóstico de mal tiempo, ¿no? Hay pronóstico de lluvia, ¿no? Para pasado mañana, pasado mañana, martes, miércoles, jueves. Linda semana para el curso. Ya arrancamos con mal tiempo. Y ahora tenemos una baja presión arriba del Río de la Plata pasado mañana. ¿Qué me estás diciendo? Hagamos un mal pronóstico mal hecho. Abrir la ventana y decir, ¿cómo va a estar mañana? Y mira, está re lindo ese calor, está agradable. No se pronostica así, se pronostica con esto que te dice que para el 23, para el 22 de la noche va a estar. Esa baja presión, puede ser, la encontré. Esta baja presión está escondida. El centro de baja presión, Carmela, ¿cuál? ¿Acá en Uruguay? Sí, en realidad es toda esta zona también, ¿eh? Puede ser que también sea ahí una zona de baja presión. Formosa, sí, perfecto. Bien con Formosa ahí, Gustavo, bien. Y no tengo más. Tengo 3 minutos. Tengo objeciones, reclamos, ¿sí? Diga nomás. Capaz que esto es una alta, muy chica, ¿eh? Rompe con la estándar. Esta es una alta presión, quizá. Y como dice Carmela, capaz que esto es una baja presión. A ver. Bueno, lo vamos a terminar de cerrar pasado mañana vamos a terminar de entender ese tema. ¿Alguna observación? Entiendo las palabras, pero ¿para dónde van qué? No, Horacio, hoy terminamos acá. Sí. José Blanco. Las isolíneas
con 3 dígitos no hace falta que la consigna de las isolíneas con 3 dígitos es que hagas una especie de esfuerzo mental en no verlas. O sea, eso es lo único que tienes que entender, José. A la altura de Mendoza, ¿no llega a ser baja? Sí, muy bien, Ignacio. ¡Ting! Dejémosle una marca ahí para mañana. Mañana vamos a ver de qué se trata. Muy buena observación, Ignacio. Eso, ¿no es una baja? No, pero mañana vamos a tener respuesta de por qué te llama la atención. Vamos, reclamos, sugerencias. Bien, Gus, que este tema es muy lindo tema. Y mañana se va a poner mejor todavía porque ya pasamos, digamos, lo más fuerte. Reclamos, sugerencias. Bueno, buenísimo. Hemos terminado por hoy. Mañana, mismo enlace, misma hora, mismo canal. Muchísimas gracias. Chau. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Chau, chau. Hasta mañana. Buenas noches.